Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. La siguiente historia, además de ser escalofriante, tiene una gran enseñanza. La protagonista, quien a pesar de que sufría muchos males físicos y mentales, no se rindió y buscó una explicación que va más allá del razonamiento científico. Al final podrás escuchar cómo cambió su vida. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y suscríbete. Y vivamos juntos con el miedo. Recuerdo que durante mucho tiempo creí que mi constante estado de estrés y sensación de ser observada eran simplemente parte del paquete de la vida normal, en un mundo donde la presión y las expectativas parecían asfixiantes, donde el ritmo frenético y las demandas constantes eran la norma. Pero conforme pasaban los días, me di cuenta de que mi malestar iba más allá de lo que consideraba normal. Escucha mi historia porque podría ser que conozcas a alguien en una situación similar y podría de ser gran ayuda el saber cómo salí adelante. Mi nombre es Lucila y esta es mi historia. Desde temprana edad siempre fui una persona sensible, preocupada y trabajadora. La presión de sobresalir en la escuela y ayudar a mi madre siempre me seguía como una sombra. Pensaba que era normal sentirme agobiada, que todos experimentaban ese peso en sus hombros. Pero conforme crecía, esos sentimientos se intensificaban. Me encontraba en una constante lucha interna, tratando de mantenerme a flote en un mar de responsabilidades y expectativas. Y sé que te puedes cuestionar del por qué tanta presión. Mi madre estaba divorciada de mi papá, y además de mí tenía a mi hermana Leticia. Así que desde que tengo uso de razón, yo ayudaba a mi madre todo el tiempo, no solo en la casa, sino también con mi hermana, con sus tareas, sus comidas, y hasta que se acostara a dormir a su hora. A pesar de que en aquel entonces yo tenía 12 años y mi hermana 6. Necesitaba hacerlo porque nuestra madre tenía 2 trabajos para poder mantenernos, ya que como en muchas ocasiones, el papá desaparece de la faz de la tierra cuando se divorcian, y ella cargaba sobre sus hombros toda la responsabilidad. Cuando cumplí la mayoría de edad, me encontraba sumergida en una situación de ansiedad y depresión constante. A pesar de que mi madre trataba de minimizar mi ayuda en la casa, sentía que me ahogaba debajo de un mar de actividades. Debido a todo esto, mi mamá tuvo la necesidad de llevarme con un psicólogo, porque en una ocasión toqué fondo y casi hago una imprudencia que haría que mi pequeña familia sufriera por mí. Entonces decidió acudir a un especialista. Él me recomendó con un psiquiatra para que pudiera darme una medicación especial. Según los estudios, yo no solo tenía depresión y ansiedad, sino también esquizofrenia. Sé que te preguntarás del por qué me diagnosticaron con eso. Bueno, porque además de lo agobiada que me sentía por las responsabilidades y la depresión, veía y escuchaba cosas que nadie más podía, ya sea en casa, caminando en la calle y hasta en la regadera del baño. Porque sí, cuando me estaba bañando, escuchaba como si alguna persona afuera estuviera escudriñando las cosas. Fueron pasando los meses y estaba sumergida en medicamentos controlados muy fuertes. Mis calificaciones bajaron abruptamente y casi todo el tiempo me la pasaba dormida. Hasta que una noche me levanté cerca de las 2 de la mañana cuando escuché que alguien estaba en la cocina. Pensé que era mi madre o mi hermana. Así que me dirigí ahí y vi la luz apagada, pero los ruidos estaban presentes. Entonces volteé para cerciorarme de quién estaba ahí. Vi una sombra grande en un rincón y una voz de hombre que me hablaba. Rápidamente me fui a la habitación de mi mamá y la desperté.
Le dije qué había sucedido. Entonces me dijo que tal vez era por mi esquizofrenia. Tenía tanto miedo que me quedé con ella lo que restaba de la madrugada. Ese día fue el comienzo de una pesadilla que no parecía tener fin. Las sombras y las voces se convirtieron en compañeras constantes en mi día a día. A veces escuchaba que alguien susurraba palabras inquietantes sobre mi madre y otras veces cosas sobre mí. Me sentía atrapada en un mundo de terror y paranoia, sin saber qué era real y qué no lo era. Cada día se volvía una batalla contra estas presencias invisibles. Traté de ignorarlas, de convencerme a mí misma de que eran simplemente fruto de mi imaginación, de mi enfermedad. Pero su persistencia era abrumadora, como si estuvieran decididas a consumirme por completo. En aquel entonces tenía un novio, pero la relación terminó debido a que él pensaba que yo estaba loca. Eso me afectó muchísimo, además de que mis amigas ya no querían salir conmigo y en general sentía que todos me daban la espalda. Fue entonces cuando me detuve a reflexionar y me di cuenta de algo, que si tal vez lo que decían las personas es verdad, que la brujería existe y tal vez yo tenía algo de eso. Podría ser un maleficio, un trabajo. La idea de estar afectada por algo tan oscuro y malévolo me llenó de terror. Sin embargo, me dio un poco de esperanza porque si era de esa manera, podría ser curada. La idea parecía descabellada, pero en mi estado de confusión y desesperación, aceptaba la idea de que existieran cosas paranormales. Primero busqué en internet lo poco que había. Platicaba en salas de chats hablando de los años 90, con personas que decían tener conocimientos en esoterismo, e incluso consideré realizar rituales de limpieza y protección yo misma. Eso para tratar de liberarme de la supuesta maldición que podría tener. Así que decidí ir a comprar algunas cosas que me recomendaron aquellas personas, las cuales jamás vi de manera personal, y el animarme a hacer esta acción me dejó sorprendida. Cuando llegué a casa sentí como un aire helado recibiéndome. Traté de no hacer caso. Estaba más metida en lo que iba a hacer que en mi esquizofrenia, según yo. Cuando de la nada, el florero de la mesa del comedor, el cual era de cristal, se partió a la mitad. Mi madre estaba sorprendida. Ella se me quedó viendo y yo solo le dije que había llegado a casa y no había caminado ni 2 metros cuando sucedió esta situación. Le dije que había traído algunos amuletos y medallas de santos para hacerme una limpieza, porque temía que lo que me estaba pasando no era esquizofrenia ni depresión, sino que tenía una brujería. Mi madre iba a decir algo cuando de la nada, un vaso de cristal que estaba bien acomodado en el secador de trastes se cayó al suelo. Le dije a mi mamá que tal vez debíamos dar una oportunidad a esto, porque si bien yo padecía cosas extrañas, ahora ella era testigo de lo que pensaba solamente yo podía ver. Mi madre me miró con confusión, pero al mismo tiempo parecía estar considerando la posibilidad de que algo más estaba ocurriendo. Después de todo, ella misma había sido testigo presencial de estos extraños sucesos que parecían desafiar toda explicación racional. Decidimos dar una oportunidad a lo que había traído. Así que siguiendo las instrucciones que me habían dado aquellas personas, procedí a colocar los amuletos y las medallas en diferentes lugares de la casa, haciendo oraciones de protección que me habían enseñado. Y también me coloqué en el cuello una medalla de San Benito. Cuando lo hice me empecé a sentir mal. Le dije a mi madre que quería devolver el estómago. Ella me dijo que no me aguantara que fuera al sanitario. Ahí hincada tratando de vomitar, sentí un dolor muy fuerte y punzante en la boca del estómago. Yo me esforcé para lograr el cometido, me esforcé grandemente, y al hacerlo me llevé una sorpresa terrorífica.
Saqué algo que parecía alimento, pero en estado de descomposición, como fermentado, a pesar de que había comido temprano, y no probé bocado durante la tarde. Llamé a mi madre para que viera lo que estaba ahí en la taza. Ella, al verlo, se percató de que habían gusanos blancos que se retorcían. Si ella lo estaba viendo, significaba que era verdad y no era mi esquizofrenia. Ahí comprendimos qué significaba todo aquello. Evidentemente, lo que yo tenía era brujería y no locura. Nos miramos con la certeza de que debíamos actuar rápidamente. Esta vez no podíamos depender únicamente de la medicina convencional. Necesitábamos ayuda espiritual. Alguien que pudiera enfrentar esta situación extraña y macabra. Nos movilizamos para buscar a un chamán o curandera que pudiera guiarnos en este nuevo camino. A través de recomendaciones y referencias, finalmente encontramos a alguien que parecía tener los conocimientos necesarios para curarme los males. Con esperanza, nos dirigimos hacia el lugar donde residía esta curandera. Pero algo curioso empezó a suceder. Cada vez que nos acercábamos a la dirección, me sentía incómoda, me sentía mal. Le decía a mi madre que quería regresar a casa, que me sentía débil, agotada y que tenía mucha desesperación. Mi mamá dijo que necesitábamos llegar a nuestro destino, que me aguantara y que la curandera seguramente me ayudaría con mis malestares. Era notable que lo que sea que yo tuviera dentro, sabía que íbamos a buscar ayuda. Y ahora entiendo por qué alguna vez escuché que muchas veces las personas que tienen brujería y saben que alguien los va a ayudar, hacen cosas o viven situaciones para que éstas no lleguen al destino. Se sienten mal o se pierden. Y en este caso era mi cuerpo quien empezó a resentir. Mis fuerzas empezaron a flaquear y la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Honestamente no entendía por qué me sentía así, pero sabía que algo estaba mal. Finalmente llegamos a la casa de la curandera y me bajé del auto con mucho malestar estomacal. Le dije a mi madre que necesitaba ir al baño. En ese momento la señora nos recibió y me dijo que la acompañara. Me llevó a su altar, donde había una serie de hierbas y objetos ceremoniales. Me ofreció un té caliente elaborado con esas hierbas, y aunque al principio dudé, decidí tomarlo con la esperanza de aliviar mi malestar. Después de tomar el líquido, sentí una especie de calma y alivio momentáneo. Posteriormente, la señora me dirigió a su baño, y lo que sucedió ahí me dejó petrificada. Al devolver el estómago, vi nuevamente los gusanos blancos en la taza y sentí una sensación de horror. ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo de nuevo? Llamé a mi madre y la señora llegó también para observar aquel espectáculo. La curandera nos miró con seriedad y dijo que lo que estábamos enfrentando era más poderoso de lo que había imaginado. La curandera empezó a hacer una limpia utilizando diversos elementos y rituales para purificar mi cuerpo y espíritu. Casi al finalizar, tomó un algodón, lo mojó con alcohol y lo pasó por todo mi cuerpo. Luego lo arrojó al suelo. Después tomó un ramo seco de hierbas y repitió la misma operación. Posteriormente ambas cosas en el suelo, les tiró alcohol y les prendió fuego. Mientras aquellas hierbas y algodones se quemaban, se podía ver cómo surgían tiras que parecían serpientes. Habían salido de ahí. Me preguntaba nuevamente que cómo era posible. Ese espectáculo era terrible, pero al mismo tiempo sentía una sensación de liberación, como si estuviera expulsando todo lo negativo que me había estado atormentando durante tanto tiempo. La mujer me dijo que yo tenía un trabajo de brujería muy fuerte, que estaba puesto desde mi infancia, y lo que nos dijo a continuación nos dejó sorprendidas. Se remontó a la época en que mi padre vivía con nosotras. Dijo que él tenía un amante,
y que esa señora practicaba magia negra, que ella quería que él se fuera a vivir con ella, pero que mi papá decidió quedarse con nosotras. Entonces aquella señora lo amenazó diciendo que si no dejaba a mi madre, algo malo les iba a pasar a sus hijas. Al inicio no quería a mi padre, sin embargo, también fue trabajado con brujería, que él era fuerte y se negaba, hasta que una vez yo enfermé de gravedad y me hospitalizaron. En ese momento recordé el suceso, el cual estaba como enterrado en mis recuerdos. Dijo que yo me puse muy grave y que no mejoraba. Entonces, por temor, mi padre accedió a dejarnos. Al inicio del divorcio iba a vernos a mi hermana y a mí, pero la amante quería todo para ella, así que con el tiempo dejó de visitarnos. Mi mamá empezó a llorar. Le preguntó que cómo era posible que ella supiera todo eso. La curandera volteó a verle y le dijo que lo sabía, porque el espíritu de mi padre estaba presente. En ese momento nos quedamos frías por la noticia. Dijo que mi papá murió a los pocos años, que fue a vivir con esa mujer, y que el estar lejos de nosotras le afectó mucho, que la sombra que yo veía en ocasiones era él, pero que no hacía ruidos ni trataba de comunicarse, que lo que yo estaba escuchando, esos ruidos, susurros y cosas que se rompían, era por la brujería de su amante, quien estaba buscando deshacerse de mí. Yo le pregunté por qué después de tantos años quería hacerme daño. La curandera dijo que según tenía la edad suficiente para recibir la herencia, que él había dictaminado en su testamento que cuando falleciera todo lo que él poseía se dividiera en partes iguales para mi hermana y para mí, que la señora nos buscó para terminar el trabajo, pero como nos habíamos cambiado de ciudad, no pudo encontrarnos. Todas estas noticias fueron bizarras y hasta inverosímiles. Entonces la curandera, para finalizar, me dijo que buscara a mi tía, la única hermana de mi padre, que ella podía ayudar. Cuando salimos de aquel sitio teníamos mucha información por asimilar y decidimos creer que todo lo que nos había dicho era verdad. Después de un par de días le dije a mi madre que se pusiera en contacto con la hermana de mi papá. Ella me dijo que así lo haría. La llamamos por teléfono y fue muy amable. Nos dijo en dónde vivía y que efectivamente tenía los papeles de la casa de mi papá, del auto y de además un pequeño terreno en las afueras de la ciudad. Viajamos a la ciudad donde vivía la tía, mi madre, hermana y yo. Ella cuando nos vio nos abrazó y dijo que estábamos muy grandes, que nos quería ver pero que mi padre nunca le dijo en dónde vivíamos, ni tampoco algún contacto. Dijo que no era seguro para ninguna de nosotras. Platicamos un rato y luego nos dio los papeles en las manos y fuimos a ver a un abogado. Él intervino para hacer el desalojo y tomar posesión de la herencia, ya que mi papá nunca se casó con esa señora y no tenían todos los años requeridos para que ella pudiera apelar. Eso según las palabras del licenciado. Realmente fue complicado quitarle los bienes, y más porque ahora tenía un par de hijos que no eran de mi papá, sino de un hombre con el que vivía en casa de mi difunto padre. Pasó algún tiempo cuando por fin todo quedó resuelto, y en ese lapso de tiempo fui en varias ocasiones a ver a la curandera para sanar por completo. Dejé de escuchar voces y de sentirme observada continuamente. Me dejaron de pasar sucesos inexplicables como que se movieran de sitio mis cosas, y únicamente de vez en cuando veo hasta el día de hoy una sombra con el rabillo del ojo. Creo que es mi padre, quien viene a cerciorarse de que estoy bien. Me dio mucha tristeza saber que la curandera que me ayudó falleció por causas de la pandemia. Dijeron que seguía atendiendo a las personas, incluso cuando no había vacuna, y ahí se contagió. Cuando me sentí curada espiritualmente, fui a ver a otro especialista. Le dije que me sentía bien y que no creía que estuviera enferma, no creía que tuviera esquizofrenia. Este médico me hizo una serie de pruebas y dijo que efectivamente
Yo era una mujer sana que debía de dejar de tomar esos medicamentos, que posiblemente padecí de depresión y ansiedad. Sin embargo, en el momento de las pruebas y de las consultas, no tenía indicios de que lo padeciera. Con el tiempo decidimos vender la casa y los otros bienes que mi padre nos dejó. El dinero lo dividimos entre mi hermana y yo. Con eso pagamos la universidad y dimos el enganche de nuestra casa. Estoy agradecida porque no tenía esquizofrenia, sino que tenía un trabajo de brujería y nos dimos cuenta. Además, logré quitarme ese mal porque mi madre me creyó y apoyó, sin importar que la gente pensara que yo estaba loca. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si fue de tu agrado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?